Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes hoy en día. Le agradecemos de todo corazón a Dios por darnos la vida, la fortaleza, el ánimo de poder estar aquí y por sobre todas las cosas tomar en control todas las situaciones en nuestra vida para que nosotros podamos continuar haciendo la obra del Señor. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios. Quisiera también tomar la oportunidad para que oremos por nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros hermanos en la fe también, tanto como nuestros hermanos en la carne, como son las de nuestra familia, para que sea el Señor obrando nuestra vida, cuidándonos, protegiéndonos, en especial con este nuevo brote, ¿no? De este nuevo trivirus, que son 3 virus a la vez y que está afectando a muchas personas. De hecho, podemos ver que en nuestra iglesia no tuvimos servicio a raíz de que varios hermanos se nos han enfermado de ello. Pero tenemos la confianza en nuestro Dios de que Él les va a ayudar a seguir adelante, les va a dar la fortaleza, la ayuda y el ánimo que necesitan para que puedan seguir adelante, levantarse en fe para la gloria de Dios y seguir en la obra que el Señor tiene para sus vidas. Amén. Así que oramos, entregamos el servicio en las manos del Señor y oramos también por nosotros para que Dios nos proteja, para que en los días por venir, en los que salimos al trabajo, a hacer nuestras necesidades, pues el Señor nos guarde de que no nos vaya a dar ese virus. Amén. Así que nos entregamos en el Señor en este momento. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad, Padre. Te alabamos, Señor mío y Dios mío, porque tú tienes todas las cosas en control, Señor. No hay nada que se te escape de las manos. Todos y cada una de las cosas y de las situaciones en la vida del ser humano en esta tierra, Señor, y aún fuera de ella, todo está bajo tu voluntad, Señor. Todo está bajo tu comando. Tú eres quien dirige, Señor, tú eres quien ordena, tú eres quien permite, y tú eres, Señor, quien da las leyes, Señor, a la naturaleza, tanto a la humana, Señor, como a la naturaleza, Señor, espiritual que nosotros no vemos muy a menudo, sino que en este caso en particular podemos limitarnos a lo que podemos ver físicamente. Pero te damos gracias, Señor, porque no hay nada, absolutamente nada que se te escape de las manos, ni aun Satanás mismo, ni aun sus demonios, ni mucho menos las obras que ellos traen entretejidas entre manos, Señor. Pero te rogamos en este caso en particular por nuestros hermanos, quienes están sufriendo, Señor, la enfermedad de este virus. Que seas tú con tu mano poderosa protegiéndolos, guardándolos, bendiciéndolos, Señor. Y aún así, si algún ser querido, amigo nuestro en nuestros alrededores está padeciendo de ello, que seas tú en tu misericordia, Señor, dándole la fortaleza, las defensas de su cuerpo para que puedan defenderse de ese virus maligno, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que de antemano tú eres el único Dios verdadero, el único Dios poderoso sobre la tierra y sobre el cielo y sobre el universo, Señor. No hay nadie fuera de ti, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por permitirte, Señor, en tu misericordia, que nosotros pudiéramos llegar a tus pies, Señor. O más bien que pudiéramos dar respuesta positiva al llamado que tú tenías para nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos porque sabemos que ahora tú estás protegiéndonos. Tú estás guardándonos, Señor. Tú estás limitando el poder de Satanás sobre la vida de aquellos hermanos nuestros que han sido afectados, Señor, porque ciertamente el anhelo y el deseo de Él es destruirnos hasta la muerte, para que no continuemos en tu obra, para que no continuemos predicando tu evangelio, para que no sigan almas llegando a los pies de Cristo a través de nosotros. Pero tú, Señor, lo limitas, Señor Santo de Israel, poniendo así la fe de ellos de por medio para que siga creciendo, sabiendo que tienen un Dios todopoderoso que vive y reina para siempre y que los librará de toda enfermedad hasta que sea el momento en que hayan cumplido con todo lo que tú has establecido para su vida. Gracias, Padre amado. Nos entregamos en tus manos para la gloria de tu nombre. Asimismo, Señor, si entre los medios sociales o entre las personas que nos ven en este momento están enfermos o tienen un ser querido enfermo, que seas tú glorificándote en sus vidas, Señor. Que seas tú restableciendo la salud en esos cuerpos y que ellos puedan entender y comprender que fuiste tú, Señor, quien hizo la obra en sus vidas. Gracias, Padre amado. También entregamos en tus manos esta enseñanza, esta clase en gloria a tu nombre, Señor.
esta clase en la cual queremos traerla para que sean edificados tanto el cuerpo de Cristo como aquellas personas que vendrán al cuerpo de Cristo a través de ella. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú estás en el asunto. Tú nos ayudarás, nos fortalecerás y nos darás la habilidad para seguir adelante y glorificando tu nombre en la enseñanza y en la predicación de tu palabra. Gracias, Padre amado. Úsalos a ellos también, Señor, donde quiera que se encuentren, en sus hogares, en sus trabajos, con sus seres queridos, o aun cuando vayan de visita, siendo invitados por alguien, o aún en la calle, Señor, en el supermercado, en donde lavan, Señor Santo de Israel, donde se reúnen incluso para algún festejo o alguna reunión importante del gobierno, de las escuelas o incluso personal, que seas tú obrando en sus vidas, ayudándoles, Señor, a tener esa valentía de poder predicar tu palabra, Señor. Dales tu palabra, Señor. Recuérdales, como dice tu palabra, que tu Santo Espíritu traería a memoria, Señor, todo lo que ellos han escuchado, Señor Santo de Israel, a través de tu palabra. Glorifícate en tus vidas y ayúdalos, Señor Santo de Israel, aún en los momentos más difíciles de su vida, donde pudieran ellos creer que no hay una solución, Señor, donde pudieran ellos creer, Señor Santo de Israel, que todo ha terminado. Aún ahí fortalécelos, Padre amado, porque el enemigo es astuto para querer hacernos a nosotros creer que tú te has olvidado de nosotros. Gracias, Padre amado, que sea tu mano poderosa sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Parece que todo va bien por acá. Así que mis hermanos y amigos de las redes sociales, bienvenidos una vez más, que sea el Señor glorificándose en sus vidas en esta noche y que sea enriqueciéndolos espiritualmente para la gloria de su nombre. Amén. Así que en el tema de este día vamos a tratar el versículo 24. En este caso en particular pusimos como tema oír más creer, perdón que se me faltó la R después de la E, pero es oír más creer es igual a vida. Gloria al Señor. Y la lectura la vamos a tener en este caso en particular en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, donde estamos tratando el tema de la autoridad de Cristo. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Así que ese es el versículo en el que meditaremos hoy, con el cual vamos a ser enriquecidos para la gloria del Señor. Amén. Así que permita el Señor que en esta noche sea de edificación para todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, quisiera recordarles que estamos en esa escena cuando nuestro Señor Jesucristo sanó a aquel paralítico y se entabla una conversación entre él y los judíos que están por ahí, que al final de cuentas se molestaron porque Cristo sanó a este hombre enfermo, del que estaba enfermo durante muchos años, y al final de cuentas Cristo tuvo compasión de él y lo sanó, y aquellas personas religiosas que pudiéramos decir, al final de cuentas terminaron por no solamente enojarse con Cristo, sino que todavía querían llegar al grado de querer quitarle la vida, ¿no? En ese contexto vamos a hablar de este versículo 24, donde lo último que hablamos, las últimas palabras de Cristo, era que Dios le había dado toda la autoridad a él, donde al final el propósito era de que el Hijo fuera honrado de la misma manera que el Padre lo había sido, ¿no? Y de ahí Cristo pasa a decirles una gran verdad. Empieza a relatarles o a hablarles, en este caso en particular, de algo que sucede, por supuesto, ¿no? En este caso en particular, instantáneamente al momento que las personas se acercan a Dios, y otras que por supuesto se verán en un futuro, ¿no? Así que vamos a tratar de hablar de una manera diferente en esta clase. Me refiero en el sentido de compartir la clase. En este caso en particular quisiera dividirlos en 6 puntos. Quisiera partir sin quitar este versículo, sin sacarlo de su contexto, para no decir algunas otras cosas que no tienen que ver con el contexto. Vamos a dividirlos en seis secciones. La número 1 será de cierto os digo. El número 2 será el que oye mi palabra.
Número 3, el que cree al que me envió. Número 4, tiene vida eterna. Número 5, y no vendrá a condenación. Y por último, número 6, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Ahora bien, me gustaría empezar, en este caso en particular, por definir la palabra cierto. La primera parte, Jesús dice, de cierto os digo. Y si usted puede notar en la Biblia, cuando usted lee la Biblia, descubre que no en todas las ocasiones o en todos los momentos en que Cristo habla, dice de cierto, de cierto. O sea, cuando lo repite en este caso por segunda vez, está hablando de algo que es ciertísimo, algo que en realidad, este, si pudiéramos decirlo así, es como cuando nosotros decimos, ay, déjeme a ver si me viene a la mente uno de los dichos que nosotros pudiéramos decir en la juventud. En la juventud creo, si no mal recuerdo, que nosotros decíamos, te lo juro por Dios, pero con aquella intención de que las personas entendieran que lo que les íbamos a compartir o lo que le compartimos, al final de cuentas era algo que era totalmente verdadero y que no había falsedad en ello. Pues de acuerdo aquí a lo que Jesucristo nos narra, o más bien lo que los estudiosos nos dicen, que en esta parte Cristo, o más bien quien nos narra la palabra del Señor, lo narra en el idioma griego, o sea, está compuesto en el idioma griego. Y que la palabra cierto que utiliza Jesucristo aquí en dos ocasiones significa amén, en este caso en particular, pero que tiene un origen hebreo, que en este caso el diccionario Strong nos da como el número 543. En el origen hebreo significa seguro o fidelidad, pero que aquí en el griego la palabra implica, dice, ser propiamente firme, confiable o digno de confianza. En otras palabras, lo que Jesucristo estaba a punto de compartir era algo que era verdadero, era digno de que las personas pusieran su confianza en lo que él iba a compartir y que no deberían de tener ni la más mínima duda de que lo que estaban por escuchar era incluso en esta ocasión, cuando menos, verdaderamente bueno para su vida si prestaban atención a lo que Cristo estaba a punto de compartir. O sea que nosotros podemos ver que Jesucristo prácticamente les estuviera diciendo, estoy por revelarles una verdad que esta verdad es verdadera y no hay nada de falso en ello, y ustedes pueden tener la plena confianza de recargarse o de recibir esto que yo les voy a compartir a ustedes. Y que al final de cuentas, gracias a Dios que cuando menos en esta ocasión iba a ser algo verdaderamente bueno para sus vidas. Ahora Cristo continúa y dice, de esto que les dice, de cierto les digo, perdón, dice, el que oye mi palabra, es el punto número 2 del cual vamos a hablar, dice así el diccionario Strong, que en esta palabra que dice oye, al final de cuentas es oír, pero en varios sentidos dependiendo del contexto, e implica incluso entender, escuchar o en este caso obedecer. O sea, Cristo les dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra, y de ahí vamos a continuar con los demás, o sea que ya la aplicación de lo que iba a compartirles está en ese momento dándosele a ellos. El que oye mi palabra. Ahora bien, esta palabra oír que se utiliza, como lo dijimos, no solamente es entra por aquí, solo por acá, sino más bien Cristo está dando a entender que aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica, o sea, más bien el que obedece a lo que él comparte con la humanidad, no solamente en ese momento, sino lo que ya ha hablado a través del tiempo que ha estado ministrando a la humanidad en ese momento, ¿no? Como les digo, en la palabra oír, o en este caso, no implica oír de oído solamente, sino de poner en práctica lo que Cristo nos dice, por supuesto, a nosotros en la Escritura. En aquellos tiempos Cristo los hablaba personalmente, y que al final de cuentas, le digo yo, va más allá de simplemente escuchar, porque al final de cuentas
muchas personas a través de la historia de la humanidad han podido escuchar las palabras de Cristo, después de que Cristo vino, después de incluso que el Señor permitió que en su misericordia su palabra haya sido traducida a diferentes idiomas y que al final de cuentas hasta los días de hoy podemos decir que aún hasta nuestros gobernantes no están exentos de haber escuchado la palabra de Dios. O sea, al final de cuentas nosotros si ponemos atención a la historia podemos descubrir que una o dos generaciones atrás eran personas, nuestros padres o nuestros abuelos, personas que al final de cuentas tenían cierto grado de respeto por la iglesia o más bien en este caso por la palabra del Señor que se daba en las iglesias y por lo regular acudían con toda la familia a tales iglesias para recibir la palabra del Señor, para recibir el mensaje del Señor. Como les digo, hoy en día eso es algo muy difícil de ver. Es muy difícil de poder ver a familias completas donde el esposo va tomado de la mano de la esposa y detrás o del lado de ellos o al frente de ellos van todos sus hijos contentos porque van a ir a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Y al final de cuentas, por supuesto, la mayoría de nosotros pensábamos que habría un refrigerio o que habría un momento de diversión, porque por lo regular algunas de las iglesias estaban cerca de los parques recreativos. Pero le digo, hace una o dos generaciones atrás, sin lugar a dudas, la mayoría de las personas que tenían ese tiempo disponible tomaban a toda la familia para escuchar la palabra de Dios. Y entre ellos podemos contar a nuestros gobernantes que hoy en día ya están de los 50 años para arriba. Y yo pregunto, ¿y les fue de provecho? O sea, el haber escuchado la palabra del Señor les fue de provecho que ahora la utilizan para glorificar a Dios en sus labores que tienen, esas labores importantes de gobernar el país y de pasar buenas leyes que al final de cuentas glorifican a Dios. Bueno, pues lamentablemente yo puedo decir que cuando menos en Estados Unidos, en México y en muchos otros países parece que no les sirvió de nada. Por eso Cristo cuando dice el que oye mi palabra no se refiere a las personas que simplemente las escuchan y al final de cuentas las toman como que si no sirviese para nada. Ejemplo de ellos también los tenemos en la Biblia, ¿no? Donde el apóstol Pablo, en este caso en particular, nos habla en su carta a los romanos, en el capítulo 2, versículo 13, cuando se habla del justo juicio de Dios. Pablo dice así, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, Pablo aún en aquellos tiempos, cuando se trataba de la ley, al final de cuentas les dice, ¿de qué te sirve? De que tú escuches, venga todo el séptimo día de la semana, todas las semanas de tu vida, si al final de cuentas solamente eres un oidor, una persona que cuando sales de aquí te olvidarás de la palabra de Dios y vivirás como si no existiera Dios. O sea, Pablo le dice en este caso en particular a los romanos, lo más importante es hacer la palabra o cumplir con la palabra de Dios. Y entre ese contexto, si no mal recuerdo, el apóstol Pablo les dice, si hay un hombre que ni siquiera tiene la ley, pero en su vida, en su caminar, en su actuar, en su manera de hacer las cosas, actúa y hace lo que dice la ley o cumple lo que dice la ley, te condenará a ti que tú teniendo la ley, al final de cuentas no la pones en práctica, pero este te va a condenar a ti porque él, a pesar de que no tiene la ley, él todavía en su vida, en su actuar, se puede ver las obras de la ley. Así que le digo, es muy interesante lo que Cristo dice porque muchas personas podemos nosotros preguntarle y decirle, ¿tú crees en Jesús? Y dicen sí. ¿Y qué te ofrece Jesús? ¿Has leído la Biblia acerca de lo que Jesús te ha ofrecido? Entonces, al final de cuentas, han escuchado, han oído de Jesús de alguna forma, sea a través de la radio, a través de la televisión, a través de los mensajes, en especialmente hoy en día, ¿no? Que estamos en fechas de Navidades donde van a sacar mucho lo que es el pesebre donde está Cristo y al final de cuentas
se narra un poco de la historia, bien ni aparecen los reyes sabios, ¿no? Pero que los de alguna forma u otra han escuchado de él, pero al final de cuentas no han escuchado para obedecer a lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. También, perdón, el apóstol Juan en este mismo libro, en el capítulo 8, en el versículo 31, nos dice las palabras que Jesús comparte con aquellas personas que habían conocido, que habían creído, perdón, en Jesús. Y dice así, ah, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, Jesucristo lo dice claramente, en este caso el apóstol Juan lo dice claramente, que Jesucristo les está diciendo, ya les dije mis palabras y ustedes ahora, para poder ser verdaderamente mis discípulos, deben permanecer en ella. O sea que, como dice la Biblia, no deben de ser oidores olvidadizos, sino que deben de poner en práctica todo lo que les he enseñado. Y de hecho, si no mal recuerdo, en uno de los evangelios al final le dice, id a ser discípulos por todo el mundo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. O sea, Jesús no solamente eh, trata de darnos a entender en estos versículos que simplemente escuchemos y ya se acabó y al final de cuentas ahí tenemos la vida eterna, sino que él dice en este caso en particular, la palabra que se utiliza en el idioma griego trata de darnos a entender que debemos de poner en práctica la palabra que el Señor nos da a través de la Biblia. En aquel caso, pues obviamente Jesús se lo había dicho personalmente, pero que ahora nosotros, gracias al Señor, pues tenemos su palabra para conocer lo que dijo Cristo y cómo nosotros podemos implementarlo para la gloria de su nombre. También en el capítulo 14 de este mismo libro, el versículo 15, Jesús una vez más dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que Cristo no solamente lo trata a uno en el sentido de discípulo, sino que va más allá, donde pone de por medio el amor entre el discípulo y su maestro, por supuesto, un amor verdadero, genuino, donde es aquel amor que incluso una vez lo narramos, el amor que es entre amistad, como el amor del padre a un hijo, el amor en este caso en particular entre familiares, pero él dice, si verdaderamente me amas, entonces tú vas a poner en práctica mis mandamientos, porque las palabras de él no eran simplemente para que entraran por aquí y salieran por otro lado. Y por último, en el mismo capítulo 14, el versículo 24, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Como lo dijimos en una ocasión en una enseñanza. Cristo vino a hacer y a decir todo lo que el Padre le dijo. Y si al final de cuentas la persona no guarda la palabra de Jesucristo, están mostrando que no lo aman a Él. Pero al mismo tiempo Jesús les dice, las palabras que yo les dije no son mías. El Padre me las dio a mí para que se las diera a ustedes. O sea que una vez más, como dijimos en la clase anterior, si no mal recuerdo, o la otra de atrás, de que si al final de cuentas no se ama a Cristo, no se ama al Padre. Si al final de cuentas no se le presta atención a la palabra de Cristo, tampoco se le está poniendo atención a la palabra del Padre. Y como dijimos, incluso hay personas que aceptan al Padre, toman todo su consejo, toman toda su palabra, pero a Cristo lo tienen excluido, como que si fuesen a zafarse en este caso en particular, en el sentido de que están realmente sirviendo a Dios, ¿no? Para ellos están sirviendo a Dios al rechazar a Cristo, pero como dijimos la semana pasada, si no mal recuerdo, el que no honra al Hijo no está honrando al Padre. Asimismo, Cristo les dice, si no están prestando atención a la palabra que yo les dije, la cual no es mía, pues están mostrando que no están amando al Padre y obviamente no me están amando a mí. Les digo, es bien interesante la palabra del Señor,
cuando empezamos a desglosar el mensaje que el Señor nos quiere dar a través de su palabra. En este caso, el mensaje que Cristo mismo está diciendo con sus propias palabras. La Biblia está llena, es plena. O sea, en muchos de los versículos podemos ver todo este mensaje que el Señor quiere darnos. Pero como le dije, al final de cuentas tenemos que limitarnos por el tiempo que tenemos para compartir con ustedes y obviamente con el fin de que todos podamos ser enriquecidos y no confundidos, sino enriquecidos en la palabra del Señor. Ahora bien, número 3 dice, y cree al que me vio. O sea, continuamos lo que él dijo. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, y de ahí continúa ese mensaje. En este caso, la palabra que dice cree, al final de cuentas, va un poquito más allá de la palabra que pusimos en este caso, que expusimos en el punto anterior, donde Cristo prácticamente dice que es obedecer, no solamente oír, sino poner en práctica. Pero aquí no solamente en esa práctica es algo como monótono, algo mecánico, algo que al final de cuentas, bueno, lo hago porque lo tengo que hacer, porque el Señor dice en su palabra, sino todo lo contrario. Pablo incluso le da un jalón de orejas a los judíos diciéndole, bueno, al final de cuentas estaban haciendo la ley, pero le estaban haciendo sin fe. O sea, de nada les servía. Era algo mecánico, algo que al final de cuentas no hacía una transformación ni un cambio en sus vidas. Entonces aquí la palabra creer implica que es tener fe. O sea, que es, aparte de confiar, es tener fe. En este caso sería tener fe en aquel que había enviado a Jesucristo. Y en este caso en particular, la Biblia nos dice, en el capítulo 3 de este libro, el libro de Juan, versículos 16 y 17, que fue Dios quien envió a Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo. O sea, en este caso en particular podemos verlo como una acción eh, posterior a lo que algunos estudiosos nos dicen que fue el llamado de Jesucristo, en este caso, perdón, el llamado de Isaías, donde ellos pueden ver que es Jesucristo ofreciéndose como aquel que quería venir para dar las buenas nuevas de salvación, o en este caso restringir el conocimiento para algunos en la tierra, como nosotros lo podemos ver en el llamado de Isaías, en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 8. Pero que de ahí en adelante podemos ver que fue algo similar a lo que nosotros podemos ver en el libro de Mateo capítulo 13 versículos 10 al 15, donde se habla la importancia o la razón por la cual se hablan las parábolas que habla Jesucristo, y Cristo le dice, bueno, es que esto es para que se cumpla, o más bien se cumple en ellos la profecía de Isaías, donde dice, para que los que ven, viendo no vean, y al final de cuentas no entiendan, y al final de cuentas no se conviertan de sus pecados, ¿no? O sea, podemos ver que esa similitud entre Mateo 13, versículo 10 al 15, que esa escritura es parte del cumplimiento de Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10, 9 y 10, perdón. Pero que el llamado completo, o sea, la acción que estaba haciendo Jesucristo en concreto, era desde el versículo 8, donde dice Dios, ¿a quién iremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y que en este caso Isaías dice que él responde, heme aquí, envíame a mí. Y dicen los estudiosos que ese es Cristo, en este caso, ofreciéndose para venir a la tierra. Como les digo, a la posterior de esa, entonces dice ahí, ve pues y anúnciales. O sea, que ahí el Padre entonces envía a Jesucristo para que venga a la tierra a dar las buenas nuevas de salvación, pero al mismo tiempo, como dice el apóstol Pablo, que el pueblo judío quedara en cierta forma vendado para que ese mensaje pudiera llegar a los gentiles, de los cuales somos nosotros, ¿no? O sea, al final de cuentas, nosotros gracias a ello, como dice el apóstol Pablo, nosotros como rama
no natural, somos injertados en el árbol natural que es el pueblo de Israel. Así que Dios ya había dejado por escrito su palabra acerca de Cristo. Como dice en este caso en particular los profetas del Señor, los siervos del Señor en el Antiguo Testamento. Y de ello nos habla el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 11 al 26. Pero en este caso, por causa del tiempo, solo vamos a hablar del 20 al 23. Pero usted en su casa, con buen tiempo, puede tomar desde el versículo 11 hasta el versículo 26. En este caso estamos hablando de donde Pedro da un discurso en el pórtico de Salomón por causa de aquella curación de aquel cojo que estaba, en este caso en particular allí, pidiendo limosna, que vienen hacia Pedro tomándolos como algo grandes, y ahí Pedro dice, oye, ¿cómo van a poner nuestra mirada a nosotros? Y empieza entonces a narrarle acerca de Jesucristo. Y entonces en esa narración del versículo 20 en adelante dice, y él envía, o sea, el Padre, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea que en esa narración termina el apóstol Pedro diciendo, para que el Padre envíe una vez más a Jesucristo, a Cristo quien fue anunciado anteriormente. O sea, ¿en qué momento fue anunciado? Bueno, tenemos al apóstol, en este caso de Juan el Bautista para atrás, los siervos del Señor a quien Dios usó para hablarles acerca de Cristo y acerca del cumplimiento de ciertas profecías que Cristo iba a cumplir cuando Él estuviera de servicio en la tierra. Continúo, versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios, habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea que Dios había anunciado lo que iba a hacer en un futuro, pero que en ese anuncio de esas profecías que se iban a cumplir, anunció también quién es el que las iba a cumplir. Y continuó, dice 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a él oiréis en todas las cosas que os hablé. O sea, Pedro le está diciendo a esta persona que están alrededor de él que en este caso el profeta del que estaba hablando Moisés era de Jesucristo mismo. Y les dice, y toda alma que no oiga aquel profeta, o sea, continúa Moisés hablando, será desarraigada del pueblo. Como nosotros lo vamos a ver en los siguientes puntos que vamos a hablar, en este caso en particular, de esa condenación que las personas pueden acarrear por no oír, en este caso, a Jesucristo. Y como les digo, no del oír del oído y que entra y sale, sino de, en este caso, prestar atención y aplicar lo que Dios o Cristo nos está diciendo a través de la Escritura. Pero como les digo, ya Cristo en este caso estaba diciendo, y cree al que me envió, está diciendo que el que le envió ya había hablado de él, había hablado de las profecías que se iban a cumplir a través de él, incluyendo su muerte. O sea, y no solo su muerte, sino su posterior resurrección. Resurrección que al final de cuentas, como dice la Escritura, aquellos que velaban o que guardaban la tumba de Jesucristo pudieron presenciarla, pudieron vivirla, palparla, porque al final de cuentas cuando apareció el ángel dice que cayeron como muertos, o sea, desmayados tal vez, o de alguna forma abrumados a tal grado de que perdieron el conocimiento, pero que al final de cuentas no lo perdieron del todo porque ellos mismos narraron a los judíos religiosos que verdaderamente se había efectuado la resurrección de Jesucristo, pero que al final de cuentas, al estar ante estos judíos religiosos que no quisieron aceptar a Cristo como Señor y Salvador o como el Mesías que enviado por Dios, sobornaron a estos guardias para que ellos dijeran que los discípulos
habían tomado ese cuerpo. En otras palabras, para fingir que supuestamente Jesucristo había resucitado. A pesar de que estaba, en este caso en particular, ellos exponiendo su vida, porque si el gobernador se hubiese enterado de que ellos se hubieran quedado dormidos cuando los discípulos de Cristo robaron el cuerpo, ellos iban a la muerte automáticamente. O sea que arriesgaron su vida para exponer una mentira cuando en realidad habían presenciado la verdad. Verdad que Dios ya había dicho de antemano, como dijimos ahora en este momento, de que había dicho de Jesucristo que se cumplirían en él y que eso sería el punto de partida para muchos para acercarse a Dios y entregarle su vida, a lo cual nosotros somos producto de ello, ¿no? Pero como le digo, estos personajes no creyeron al Padre en cuanto al anuncio de Jesucristo y como lo vemos hoy en día, multitud de personas que todavía hasta el día de hoy siguen sin creer al Padre, ¿no? Como le digo, hay una secta donde al final de cuentas no se puede contar como religión, porque es una secta donde aceptan todos los preceptos del Padre, pero que terminan rechazando a Jesucristo sin ponerse a pensar que al no aceptar a Cristo, no honrar al Cristo, pues terminan deshonrando al Padre, al cual se supone que ellos están sirviendo. Asimismo, como los religiosos estaban creyendo que servían a Dios y como Cristo les dijo a sus discípulos, vendrán momentos donde algunos creyendo que sirven a Dios los echarán a la cárcel, los matarán, etcétera, 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 pero creyendo que sirven a Dios, ¿no? Pero al final de cuentas vemos que el Señor no se le pasa nada desapercibido, sino que todo lo anuncia y lo hace saber para que todos nosotros, en este caso en particular, lo tengamos plasmado para nosotros guiarnos por lo que el Padre nos ha dicho en la anterioridad de Cristo, que lo vemos cumplido en los tiempos de los apóstoles y que obviamente todo lo que el Señor nos narra del futuro cercano también se verá cumplido porque el Señor ya nos los ha anunciado. Amén. Punto número 4, si no mal recuerdo, dice, continúo la secuencia para no separarnos mucho de ello. Dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora bien, notemos que en este caso en particular, Jesucristo, al igual que sus apóstoles en tiempo futuro, hablan en presente. Dice, tiene vida eterna. O sea, no está hablando en futuro diciendo, tendrá vida eterna cuando se muera o después de 20 días de haberse rendido a mí, o si vendrá a tener vida eterna después de que me demuestre que me va a ser fiel, o que me demuestre que no me va a fallar, que demuestre que no volverá a pecar. No. Jesucristo dice, si en este caso en particular prestamos atención a su palabra, creemos a Dios que le resucitó de los muertos, como dice el apóstol Pablo, automáticamente la persona tiene vida eterna instantánea en ese momento. Así que podemos ver que el Padre de las luces, o como otra persona lo narra, otro personaje bíblico dice que Él es el Dios de la misericordia, al final de cuentas no toma en cuenta hasta cierto punto nuestros pecados, en el sentido de que al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, elimina automáticamente o borra automáticamente nuestros pecados, aceptando el sacrificio de su Hijo Jesucristo en lugar de haber sido nosotros lo que hubiésemos padecido. O sea que Cristo, como hemos dicho en muchas ocasiones, toma nuestro lugar y en ese momento Cristo dice, el que hace, en este caso, mi palabra, el de obedecer, el de entender, el de tener la capacidad de comprender de que yo he venido a esta tierra para dar vida y vida en abundancia, de que yo pongo mi vida en este caso, por las ovejas, como dice él, el buen pastor, el de que yo al final de cuentas voy a morir en la cruz
pero que de ahí en adelante ustedes deben de obedecer a Dios al creer en mí, y que al mismo tiempo al creer en mi palabra, obviamente usted llega a tener la vida eterna. Y le digo, se ve como que si fueran cosas separadas, pero al final de cuentas, usted no puede creer en este caso, obedecer, perdón, la palabra de Jesucristo sin siquiera saber qué es lo que dice. O podría usted, imagínese, que venga su jefe, si pudiéramos decirlo así a las personas que trabajan, y que venga su jefe y le pegue un grito y le diga, ¿por qué no limpiaste mi oficina? Y uno se queda como con las de esas cuestionantes, ¿no? Los símbolos de la pregunta y dice, ¿y a qué horas me dijo? Jefe, perdóneme, pero usted no me había dicho que le limpiara su oficina. O sea, ¿cómo el trabajador pudiera obedecer al jefe a algo que no ha escuchado? Es imposible, definitivamente es imposible. Asimismo, no podemos separar todas estas cosas de Dios porque al final de cuentas no podemos decir que estamos obedeciendo a Cristo cuando ni siquiera sabemos lo que nos ha dicho que hagamos. Y viceversa, tampoco al escuchar la palabra de Cristo podemos hacernos desobedientes. Tenemos que obedecer a Cristo y a su palabra. Y al final de cuentas, no pudiéramos creer en Dios de lo que nos dijo acerca de Jesucristo si no hemos escuchado lo que Dios nos ha hablado acerca de Jesucristo. O sea que si usted presta atención y está tomando en cuenta todo lo que estamos diciendo, no podemos separar la palabra de Dios. Al final de cuentas, todo tiene que ir en conjunto. Y lo digo por las razones de que a veces me ha tocado la oportunidad de escuchar hermanos donde dicen, no, pero la Biblia dice así. No, pero acá dice así. No, pero acá dice acá. Y al final de cuentas los tomamos todo como si estuviese separados cuando en realidad, al final de cuentas, la palabra de Dios no la podemos separar. Y nosotros podemos ver en este caso en particular que en cuanto a la vida eterna, eh, este, esas palabras de Jesucristo se replican, perdón, o vuelven a resurgir incluso en las palabras del apóstol Juan, posterior a Cristo, por supuesto, porque el primero que lo dijo fue Cristo. En este mismo libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 31, cuando Juan habla del propósito del libro, dice, pero estas cosas, o sea, parece que Juan está diciendo, no hemos escrito todo lo que Cristo dijo, hizo, porque si no, al final de cuentas, ¿dónde podríamos meter tantos libros de tantas cosas que Jesucristo hizo y dijo? Pero dice, pero estas cosas que usted tiene en el libro de Juan se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea que había un propósito con ese libro. Para Juan posiblemente no es que le fuese imposible escribir todo lo que Cristo dijo y hizo, porque él podía tener la habilidad para hacerlo de parte de Dios, pero que al final de cuentas pudiera haber cosas que él se le hubiesen escapado por no haber estado presente cuando recién Cristo, en este caso, empezó a mostrarse a las personas, ¿no? Y a hacer su obra, pero que al final de cuentas él dijo, estas cosas que yo les escribí, que no es todo, dice, es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, y que es el Hijo de Dios. Y dice, y para que creyendo, o sea, una vez que creamos que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de Dios, dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, las mismas palabras que Jesucristo había narrado, que tendrían vida, en este caso eterna, y el apóstol Juan lo menciona como vida, pero que luego en su primera carta a las iglesias de Asia Menor, él habla en este caso en el capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, en cuanto al título que tiene en mi Biblia, dice el conocimiento de la vida eterna, y dice en el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero él les dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y todos estos tres versículos que acabamos de hablar, tanto las palabras de Cristo y estos dos versículos del apóstol Juan,
están hablando en presente. En ningún momento están hablando en un futuro cercano o lejano o mediano. En otras palabras, desde el momento en que las personas se entregan a Dios, creen en Él y ya están disfrutando de la vida eterna. Y no hay necesidad de esperar hasta que la persona muera para descubrir si realmente logra llegar a la presencia de Dios. Por supuesto, quiero abrir un paréntesis. Esto no le quita al ser humano la responsabilidad de vivir para Él y permanecer en Él. Como lo leímos ahorita, el que me ama guarda mi palabra. O sea, es algo que al final de cuentas ya tiene la vida eterna, pero el ser humano necesita permanecer, en este caso, en la palabra que el Señor nos ha dado a través de Jesucristo y por supuesto a través de todos sus siervos. Porque al final de cuentas, entonces, ¿de qué serviría que yo sepa que en este momento ya tengo vida eterna, como algunos creen por ahí, que tienen vida eterna y que al final de cuentas sigan, en este caso, en la prostitución, o sigan en el adulterio, o sigan en la borrachera? Digo, es lamentable poder llegar a un entendimiento, si pudiéramos decirlo así, precario de lo que Dios pide y demanda de nosotros. Porque le digo, ciertamente yo en primera persona, o más bien en tercera persona, he escuchado de alguien a quien le han comunicado diciendo, oh, pero tú ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, ¿no? Y la persona contesta sí, entonces tú ya eres salvo. Tú puedes ir y meterte a una barra, tú puedes hacer lo que te dé la gana, al final de cuentas tú ya eres salvo. Lamentablemente es un entendimiento erróneo de la palabra del Señor, como nosotros pudimos verlo en los versículos que compartí de los mismos labios de Jesucristo. Si amamos a Jesucristo, pues permaneceremos en su palabra. O sea que al final de cuentas, el decir que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador y que eres inmaduro y que por eso te da el derecho de que porque eres hijo de Dios ahora vas a continuar el mismo estilo de vida, pues lamentablemente tenemos que dirigir a esas personas al libro de Apocalipsis, en este caso cuando el Señor le está hablando a las 7 iglesias, de cómo el Señor, algunos de ellos, como decimos a veces en nuestros países, a una iglesia hasta trapea el piso con ella por las malas acciones que esa iglesia está haciendo, ¿no? Pero les digo, si ustedes quieren saber de ello, váyanse a Apocalipsis y vean, si no mal recuerdo, creo que está por ahí por el capítulo 5, donde habla el mensaje a las 7 iglesias. O sea que al final de cuentas, tenemos que ser personas maduras en el sentido de que si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, lo mínimo que podemos hacer es tratar, en este caso, si pudiéramos decirlo con fuerzas humanas, de mantenernos en todo lo que podamos con la ayuda de Dios, a mantenernos en la palabra del Señor. Y digo yo en lo que podamos porque tarde que temprano vendrá una situación en nuestra vida donde uno a veces va a voltear con una cara y decir, uy, y algunos hasta han logrado decir, dale gracias a Dios que soy cristiano, si no, o sea, al final de cuentas tendremos situaciones que van a ser muy difíciles, difíciles en controlar nuestro temperamento, situaciones donde va a ser difícil contener el llanto o la angustia por causa de la indignación. O sea que, como les he dicho en otras ocasiones, no seremos perfectos, pero que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro subconsciente, podamos estar conscientes de que necesitamos vivir una vida agradable al Señor, una vida santa, recta, lo más justa posible para la gloria de su nombre. Y por supuesto, como yo les he dicho, en las cosas difíciles en las que no podemos dominar, pues clamar a Dios por misericordia para que se digne de, en este caso en particular, de cortar esas ligaduras de pecado en nuestra vida o de maldad y de injusticia, si podemos decirlo así, ¿no? Por supuesto que nosotros no vamos a estar practicando el pecado deliberadamente, pero me refiero en situaciones difíciles que muchos hermanos padecen y pedirle a Dios que se digne en su misericordia de cortar definitivamente y para siempre esas ligaduras donde al final de cuentas
serán verdaderamente libres, como dice en este caso nuestro Señor Jesucristo, donde él dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros hemos conocido de muchísimos casos de personas donde al final de cuentas eh, han entregado su vida al Señor, pero se les ha hecho muy difícil dejar hábitos en su vida que al final de cuentas los avergüenza, pero que no saben cómo quitárselos de su vida, y les hemos dirigido en este caso al Señor diciéndole que le pida al Señor que en su misericordia arranque de una vez para siempre todas esas cosas que no le agradan al Señor, ¿no? Pero como les digo, continuamos, esos son otros 20 pesos, dice la abuela Chonita. Continuamos con la clase. Dice Cristo, de cierto les digo, el que oye mi palabra, cree al que me vio, tiene vida eterna, dice, y no vendrá a condenación. Estas palabras me recuerdan al apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, donde está hablando de viviendo en el Espíritu. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Perdón. En este caso en particular, el apóstol Pablo está diciendo, si usted ha venido a los pies de Cristo, le ha aceptado como Señor y Salvador, y ahora usted permanece en Él o busca permanecer a Él, aferrarse a Él lo más que se pueda, pidiendo la ayuda de Dios para que al final de cuentas usted no se suelte de Él, sino que pidiendo a Dios que sea más bien dirigido por su Santo Espíritu, dice, para tales personas no hay ninguna condenación. Pero ¿qué hay entonces de las personas que hablamos hace un momento? Las que al final de cuentas no se dejan dirigir por el Espíritu de Dios, sino que dicen, bueno, ya soy salvo, puedo seguir tomando, al cabo que el día que me muera me voy al cielo. Bueno, ya soy salvo, pero como a mí me gusta la pornografía, pues voy a seguir en la pornografía al 100%, porque al final de cuentas, pues ya me libré de la condenación y me voy al cielo cuando muera. O qué hay de la prostitución, de las personas que incluso nosotros cuando decimos prostitución por lo regular nos imaginamos a personas, mujeres que hacen cobro por su servicio, pero que también podemos verlo como adulterio o fornicación en las personas que no reciben un pago por ello, pero que al final de cuentas se acuestan con una persona tanto antes del matrimonio como después del matrimonio, con personas que no son sus esposos o no son sus parejas. O sea, al final de cuentas, personas que piensan, dice, bueno, soy salvo y continúo haciendo mi pecado, pues al final de cuentas son personas que no se están dejando dirigir por el Espíritu de Dios, sino por su propia carne, por sus propios deseos, y para ellos lamentablemente sí va a haber condenación. Si el Señor no obra en misericordia para con ellos y abrirle los ojos y decirle, mira, recapacita, descubre dónde te están llevando tus pies, y el Señor no obra milagrosamente al librarlos de esa situación, y esas personas terminan su vida haciendo lo que hacen, creyendo que ya son salvos, pues lamentablemente quedan en una condenación horrenda, como dice el apóstol Pablo. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero hagámonos una pregunta. ¿De qué condenación está hablando Cristo? Bueno, podemos ver que hay un par de descripciones. En este caso, el apóstol Juan nos describe un poco en el capítulo 3 de este mismo libro, en el versículo 36, cuando se habla de aquel que viene de arriba. Y él dice Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y como hemos dicho anteriormente, creer en Jesucristo no es cuestión de decir sí creo en Cristo, sino de cumplir y de hacer lo que Cristo dice que hagamos, o más bien lo que Dios dice que hagamos, porque Cristo dice que lo que Él hizo y lo que Él dijo, lo hizo porque el Padre se lo mandó, y lo dijo porque el Padre se lo dio para compartirlo, para decirlo a las personas oyentes. O sea que al final de cuentas, muchas personas
viven engañadas diciendo sí, yo creo en Jesucristo, pero jamás en la vida se han, si pudiéramos decirlo así, se han incomodado por querer indagar en la Biblia lo que Cristo pide y demanda. Como él mismo dice, el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Y qué mandamientos dijo Cristo? Las tenemos en la Escritura, por supuesto, pero no los mandamientos que dijo el Padre en Éxodo capítulo 20, los mandamientos que dijo Cristo. ¿Cuáles son? Le digo, nosotros podemos encontrar multitud de personas que hasta el día de hoy lamentablemente viven engañadas creyendo que creen en Cristo, cuando al final de cuentas sus acciones, sus actitudes, su carácter, su manera de vivir, su manera de corresponder a la comunión en su trabajo, con su jefe, e incluso con las personas de allá afuera, todo eso nos demuestra que al final de cuentas no creen en Cristo. Y no estoy hablando de un momento, como les dije hace ratito, un momento específico donde uno esté de por sí ya desesperado, frustrado por una situación difícil y que de repente le salga alguna persona con alguna locura y que usted no vaya a resaltar y decir, óyeme, ¿qué te pasa? Y que le empiece a hablar en un tono alto, en un tono fuerte, por supuesto, no faltándole el respeto. Pero le digo, en un tono fuerte donde dijera, óyeme, y se supone que tú eres cristiano. O sea, no estoy hablando de ese momento, estoy hablando donde su vida, su caminar diario, las palabras que tú escuchas de ellos, en la manera en que te comunican las cosas, al final de cuentas demuestran que ellos verdaderamente no han tenido un encuentro con el Señor y que dicen creer en Cristo, pero que al final de cuentas pues no lo hacen, ¿no? No lo demuestran. Luego, el otro poco lo encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 15. Dice, en este caso, el título de mi Biblia, el juicio del gran trono blanco. Y si gustan, pueden tomar de tareas del versículo 11 al 15, pero yo quiero mencionar el 15 solamente, el cual dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues de eso nos ha librado el Señor, de ser librado de caer, en este caso en manos de un Dios vivo, y al final de cuentas que nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida y ser lanzados al lago de fuego. Y por último, el versículo 6 dice, mas has pasado de muerte a vida. En este caso, estamos hablando de una muerte espiritual que no depende de la muerte física del ser humano. Al mismo tiempo, la vida de la que habla Cristo es una vida espiritual que no depende de nuestra vida física, sino que estas dos aplicaciones dependen de Dios y de la respuesta que demos al mensaje que Dios nos ha dado a la humanidad a través de los tiempos. Por ejemplo, siempre que hablamos de la vida eterna, perdón, nosotros nos imaginamos en el cielo, estar allá en lo más lindo, como dice la Biblia, en calles de oro, con un mar tan limpio que parece cristal, y conversando y compartiendo los unos con los otros, y en este caso en particular disfrutando de la vida como que si ahí fuera el todo y no surgiera nada más. Y les ruego que no me malinterpreten. Esto es parte de la vida eterna, pero no es el todo. Al final de cuentas yo no vengo a hablar en contra de eso, sino que lo que quiero compartirles es que muy pocas veces hemos hablado acerca de lo que realmente significa la vida eterna para nuestro Dios, y que el apóstol Juan y el apóstol Pablo nos narran esa parte de la vida eterna que muchas veces nosotros, los que enseñamos y predicamos, omitimos. Una parte de ello está en este mismo libro de Juan, capítulo 17, versículos 1 al 3, cuando Jesucristo ora por sus discípulos, y él empieza diciendo, Juan empieza diciendo, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otras palabras, podemos ver que Jesucristo está diciendo en este momento que la vida eterna infiere el que conozcamos a nuestro Dios. Ahora nosotros podemos decir que tenemos algo de conocimiento de nuestro Dios, donde podemos ver
lo que Dios hace, sus virtudes, lo que Él pide y demanda, pero que no lo conocemos del todo y al final de cuentas, eso es la vida eterna de acuerdo a lo que Jesucristo dice, que es el llegar a conocer al Padre y también, por supuesto, a su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Pablo, en la segunda parte, el apóstol Pablo, en primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 24, cuando habla de la resurrección de los muertos, dice así: luego el fin, o sea, ya hace una defensa acerca de Jesucristo, ¿no? Acerca de la resurrección de los muertos, acerca de la resurrección de Jesucristo. Y dice, luego al fin, cuando entregue, este Jesucristo, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, llegará el momento donde se cumpla lo que Jesucristo dijo, que la vida eterna es de que conozcan al Padre. Y dice, en ese momento Cristo va a entregar el reino completo al Dios y Padre cuando ya todo dominio haya sido suprimido y toda autoridad y toda potencia sea suprimida, como dice la Escritura, incluso debajo de sus pies. O sea que al final de cuentas la vida eterna conlleva el que lleguemos a conocer al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro Dios. Ahora bien, para irnos, sé que ha avanzado muy rápido el tiempo, me sorprende, no entiendo cómo es que corrió tan rápido, espero en Dios que esté bien y que no esté mal, pero se me hizo demasiado rápido. Y por último, la pregunta sería, ¿qué beneficio encontramos para nosotros entonces en esta enseñanza? Bueno, sencillo, de que si Cristo dice, de cierto os digo, quiere, en este caso en particular, podemos decir que entonces lo que Cristo nos dice es algo seguro, algo en lo que podemos confiar, algo en realidad que contiene mucha fidelidad y que al final de cuentas lo que Él nos habla, nos dice, nos ofrece es beneficio, ese beneficio para nosotros es bueno y podemos confiar en ello, pero que también podemos confiar en lo que Él nos dice acerca de la condenación hacia las personas que terminan no queriendo recibirlo. O sea, que podemos confiar en que lo que nosotros pudiéramos decir sin faltar al respeto, lo que nosotros tenemos en la mano en este momento, que es la Biblia, la palabra de Dios, es de confianza. Podemos confiar en ella, que el Señor trata de hacernos saber a nosotros lo que Él hizo por nosotros, para nosotros y para la gloria de su nombre, y que al final de cuentas lo que Él nos enseña de cómo debemos de comportarnos delante de nuestro Dios es verdadero, es genuino y que es validado por Dios. O sea que al final de cuentas, esto que tenemos aquí, con toda confianza podemos leerla y podemos tomar consejo de ellos para vivir una vida agradable delante del Señor y por supuesto, ¿por qué no? Una vida espiritualmente hablando, como dice nuestro hermano José Manuel Sierra, victoriosa para la gloria del Señor. Pero les digo, número dos, lo que podemos encontrar para nosotros es que Cristo dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. O sea que si nosotros no solo confiamos en que la palabra de Dios es la única verdad y que vamos más allá, sino que escuchamos, prestamos atención al consejo de Dios y creemos a Dios, como dice la Biblia, que resucitó Cristo de los muertos, al final de cuentas nosotros también terminamos con esa vida eterna, que desde este momento no necesito esperar a que yo muera para averiguar si realmente voy a estar en la presencia del Señor, sino que desde este momento yo estoy segurísimo por lo que Dios hizo por mí, no por mis méritos, no por las personas a las que yo logre alcanzar, no por las predicaciones que yo llegase a compartir, no por incluso, como dice el apóstol Pablo, que diera incluso hasta mi cuerpo para ser quemado por amor a alguien, sino por lo que Dios hizo por mí. Yo estoy 100% seguro que al cerrar mis ojos aquí en la tierra, estaré en la presencia del Señor en esa vida eterna. Y que al final de cuentas, número 3, no vendré esa condenación donde habrá una masa de multitud de gente que al final de cuentas por no haber querido aceptar al Señor terminarán ahí, sino que al final de cuentas yo he pasado de muerte a vida. O sea que cuando estaba muerto en mis pecados, en mis delitos, a raíz de entregarle mi vida al Señor, al final de cuentas el Señor
tuvo misericordia de mí y de esta muerte espiritual hemos pasado una vida espiritual donde al final de cuentas estamos aquí compartiéndola con ustedes. Así que gloria al Señor por eso. Gracias le damos a Dios por su palabra. Dejamos hasta aquí la clase. Sé que al final de cuentas nos apuramos un poquito, pero es que ya nos hemos pasado de la hora y no quisiéramos en este caso serles pesados a todos ustedes. Pero como les digo, tratamos de no sacrificar el mensaje de la palabra del Señor, sino que llegue con toda fidelidad, con todo lo que Dios nos ha dado a nosotros para compartir, para que al final tanto ustedes como nosotros podamos dar gloria a Dios por ello. Así que gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios por su palabra y nos entregamos en sus manos rogándole que al final de cuentas siga Él instruyendo nuestras vidas, porque esto es algo que no termina aquí, no es, oh, ya leí la Biblia, me la sé completa, la he leído de tapa a tapa 5 o 4 veces y ya hasta ahí se acabó todo. No, cada día vamos aprendiendo algo nuevo, algo que incluso Dios nos va a sorprender y vamos a decir, óyeme, ¿cómo no lo sabía eso? Así que entreguémonos en las manos del Señor y pidámosle que nos siga ayudando a entender y a comprender su palabra, pero sobre todo a vivirla, porque no son los oidores los justos delante de Dios, sino los hacedores de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra y tu verdad. Gracias, Padre amado, porque nos has dado este tiempo agradable para compartir con nuestros hermanos, compartiendo tu palabra donde todos nosotros somos edificados. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Síguenos ayudando, Señor, síguenos fortaleciendo a nuestros hermanos débiles. Sígueles tú dándole la fuerza, Señor, para que ellos puedan continuar adelante, que ellos puedan ser, en este caso en particular, un ejemplo para los demás, Señor, incluso un ejemplo para aquellos que algunos a veces nos creemos más sabios y entendidos que ellos, sino que de esta manera nosotros podamos entender y comprender que tú no haces excepción de personas, Señor. Una vez que la persona se ha querido entregar a ti de pleno corazón y que busca tu ayuda y tu fortaleza para hacerlo libre, tú le ayudarás, Señor Santo de Israel. Tú te glorificarás en su vida, tú lo fortalecerás y cortarás de raíz, Señor, todas aquellas actitudes y todas aquellas tendencias de pecado que hubiese en su vida, porque al final de cuentas tu nombre será glorificado. Gracias, Padre amado, por habernos ayudado hasta estos momentos. Te rogamos y te suplicamos por aquellos que en estos momentos estén sufriendo o padeciendo alguna enfermedad, que tú en tu misericordia puedas poner tu mano sanadora, ayudándolos, Señor, para que su cuerpo pueda ser restablecido. Y en cuanto a nosotros, te damos muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder compartir tu palabra y darnos la fortaleza y la valentía para hacerlo, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Nos entregamos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes, pero al mismo tiempo le damos gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares o en sus oficinas o en lugares de trabajo. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo domingo con la palabra del Señor. Así que hasta pronto y una vez más, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo en el nombre del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.